Hebreos capítulo 12 y versos 16 vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor en estos versículos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Amén. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a ir a Génesis capítulo 25. Yo creo que todos conocemos la historia, pero vamos a estar ahí leyendo. El capítulo 25, verso del 19 en adelante. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, pacífico, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado y hambriento, diríamos, ¿verdad? Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entenderla con profundidad, Señor. El sentido espiritual de lo que tú quieres revelarnos y hablarnos a través de estos pasajes de tu palabra que hemos leído. Recibe toda la gloria, Señor, porque a ti te pertenece por los siglos de los siglos. Amén. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Y tú dirás, bueno, ¿y qué primogenitura tengo yo? Sí que soy primogénito en mi casa, quizás soy el primero de las personas que han nacido en mi familia. Pero, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Qué hay? ¿Qué lección espiritual podemos ver? En primer lugar, Esaú representa al hombre que es meramente terrenal, que piensa en las cosas de aquí. Solo se preocupa por el vivir el día a día, por las cosas temporales y terrenales, por el dinero, por las cosas de aquí. Lo que este mundo nos ofrece, lo que tenemos en este mundo. Y Esaú nos representa a este hombre terrenal. Y aunque pudiéramos ver que en el transcurso del tiempo parece ser que Esaú era un hombre mucho más noble que Jacob, porque Jacob era un engañador, un usurpador, era un listo, un tramposo. Desde la parte natural ahí sí se vería, Esaú era mejor y Jacob era un tramposo. También cuando miramos al rey Saúl y vemos al rey David, vemos como que Saúl no tuvo los pecados que tuvo David, pero tuvo un pecado que Dios abominó sobremanera: la desobediencia. Esaú estaba despreciando la primogenitura, porque la primogenitura era algo espiritual, cuyo valor se hacía evidente solo cuando te apropiabas por ella de la fe. Dios había dado una promesa a Abraham. Lo podemos ver en los capítulos anteriores. En el capítulo 12, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, deja tu casa, tu parentela, la tierra donde estás, y vete al lugar que te mostraré. Y Dios tiene una relación personal con Abraham. Poco después vemos también cómo Dios le da otra promesa en el capítulo 15 de Génesis y le dice: no temas, tu galardón va a ser sobremanera grande, yo soy tu escudo. Y Abraham le dice: pero Señor, ¿qué me vas a dar? Porque no tengo primogénito, no tengo hijo. Sino aquí este mayordomo, ¿verdad?, que está sobre mi casa. Y le dijo: no te heredará le dice el Señor, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y ese hijo será el que tendrá la descendencia tuya, y sobre él vendrán todas las bendiciones que yo te he prometido a ti. Inclusive vendrá la bendición y la profecía dada por Dios en el Génesis, en el paraíso, cuando le dice a la serpiente que la serpiente morderá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero ésta te pisará la cabeza, hablando del Mesías que había de venir a salvar el mundo. Así que Abraham tiene promesas, tiene pactos que Dios ha hecho con él, ¿verdad? Y llega un momento en el que Dios incluso hasta le cambia el nombre, ¿verdad? Dice en el capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: qué bueno que Dios te hable. He aquí mi pacto es contigo. ¡Oh! ¡Qué tremendo! He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa Padre Supremo,
sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de naciones. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, Dios bendice a Abraham, le da una promesa sempiterna, le da una promesa territorial, le da una promesa de familia y le da una promesa del Mesías que iba a venir de su linaje. Y esa promesa le es trasladada a su primogénito, al que tiene con Sara, porque aunque Ismael es el primero que tiene Abraham, pero lo tiene con su sierva Agar, y no era el propósito de Dios, aunque Dios aún así también tomó a Ismael y lo hizo también tener naciones con él. Pero Ismael se ha convertido en la piedra en el zapato de Israel por siglos y siglos, y no solo de Israel, sino de todo el mundo. Pero Isaac es el hijo al cual todas las promesas que fueron dadas a Abraham, y la promesa y la profecía dada en Génesis en el paraíso después de la caída de Adán y Eva, son trasladadas a Isaac. Y cuando Isaac tiene a Rebeca como esposa, y Rebeca engendra a Esaú y a Jacob, es a Esaú al que le debería de pasar toda esta bendición, todo lo que Dios le había dado a Abraham. Antes de que viniese Aarón, antes de que viniera la ley, antes de que Dios estableciese a través de Moisés de todos los mandamientos que le dio, y que escogiera a la tribu de Leví y a Aarón como sumo sacerdote, el sacerdote de la casa era el primogénito. Cada hijo primogénito que uno tenía se convertía en el sacerdote del hogar. Y era él el que bendecía a los hijos. Era él quien bendecía a sus hijos. Era él quien bendecía a su esposa. Era él quien bendecía todo aquello que Dios ponía en sus manos. Por lo que Esaú era supuestamente el que tenía que heredar las promesas de Abraham que Isaac había heredado. Pero ya vemos desde el principio que Jacob está en el vientre, y dice que Rebeca estaba diciendo: mejor me muero, porque había ya una lucha interna entre los dos niños, entre Esaú y Jacob. Una lucha que ellos dos estaban batallando ya dentro del vientre de su madre. Y su madre va y dice que va a Dios y va a la presencia del Señor, y Dios le habla y le dice: hay dos naciones dentro de ti. Una es la de Esaú, los edomitas, y la otra es la de Jacob, los israelitas. Pero dice: pero el mayor servirá al menor. Eso era ilógico completamente en la cultura oriental. El menor siempre tenía que servir al mayor. El primogénito tenía una cantidad de bendiciones y una cantidad de cosas que venían sobre su vida, que el menor se convertía en siervo del mayor. Pero hasta el mismo Jesús, ¿verdad?, nos demuestra esto. Cuando dice a los discípulos: ¿quién es el mayor entre vosotros? Tú. Si soy yo el mayor, ¿por qué estoy entre vosotros como el que os sirve? Una lección de humildad. Pero no es el caso aquí. El caso es que todas las bendiciones, todo lo que había en la vida de Abraham dado por Dios, pasado a Isaac, tenían que haber pasado a Esaú. Pero Esaú no amaba la herencia de Dios. Esaú amaba la herencia terrenal. Quería la posesión de las tierras. Quería la posesión de las cosas terrenales. Pero Jacob miraba más allá. Jacob miraba hacia el futuro, miraba hacia la eternidad, y veía que él podía ser aquel por el cual vendría
el Mesías. Y Jacob se aferraba al calcañar de Esaú, queriendo ser por ello el primogénito, porque lo que Jacob anhelaba, aunque él lo obtuvo de mala manera, lo que Jacob anhelaba era la primogenitura espiritual. Ser el sacerdote de la casa, ser el que pudiera al final Dios usar para que viniese el Mesías. Así que vemos aquí realmente la vida de Esaú y de Jacob. Pero nos habla de que Esaú llegó un día, ¿verdad? Venía de cazar. Su padre le tenía mucho aprecio a Esaú. Parece que Esaú era un hombre, que se valía mucho por sí mismo, era cazador, le gustaban las cosas varoniles de los hombres y tal, y su padre comía de la caza que cazaba su hijo. Y tenía predilección por él. Y Rebeca tenía predilección por Jacob, porque Rebeca quizás estaba viendo y estaba recordando el mensaje de Dios. Dios le había dicho, el mayor va a servir al menor. Y Rebeca sabía y entendía el sentido espiritual de esto. Entendía que el segundo sería el primogénito, porque Dios lo había escogido. Y Rebeca amaba a Jacob, dice, porque era hombre pacífico, hombre quieto. Cuando dice habitaba en tiendas, las tiendas eran lugares de adoración, eran lugares de reposo. Jacob habitaba en tiendas, en el lugar donde había altares levantados para Dios. Tiempo de recogimiento, tiempo de estar en la presencia de Dios. Y un día Esaú fue a cazar. Y cuando llegó cansado y agotado y venía con una buena caza quizás, pero tenía mucha hambre. Y cuando llega a casa huele, qué bien huele. ¿Qué habrá cocinado mamá hoy? Qué bien huele. Y cuando entra se da cuenta de que el que está cocinando, el que ha cocinado es su hermano. Es Jacob. Y entonces le dice, dame de ese guiso, porque tengo hambre, estoy agotado, estoy cansado y tengo hambre, dame de ese guiso. Y Jacob, que no dejaba pasar ni una, que era bien listo el tipo, bien listo, ve ahí la ocasión. Y no estoy diciendo que esto lo aprobase Dios, porque ya Dios había dado una profecía diciendo de que el mayor iba a servir al menor. Pero Dios tenía sus planes para hacerlo. Y a veces nos salimos de los planes de Dios. Pero aún así, fíjate, aún saliéndose de los planes, aún saliéndose de las formas en las que Dios quería darle la primogenitura y la bendición sacerdotal a Jacob, Dios tuvo bien a ver que en el corazón de Jacob había más pasión por las cosas de Dios que por las cosas de la tierra. Y aunque lo obtuvo de malas maneras, con malas artes, pero, hermano, esta historia es algo maravilloso. Y te pido que cuando llegues a casa te tomes la Biblia y te leas la historia comenzando desde el capítulo 12 de Génesis hasta llegar a la vida de Jacob y de Esaú y ver cómo Dios bendice cada una de estas vidas de distinta forma, pero cómo en el corazón de Jacob lo primordial, lo esencial. Y lo vemos después, años después. Han tenido que pasar años para que Jacob entienda algo. Y es cuando se encuentra cara a cara con el ángel de Jehová en Peniel y le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Porque él entendía el sentido de la bendición. No es simplemente poner las manos sobre alguien y decir que Dios te bendiga, no. Hay una oración, hay un deseo del corazón. Es el corazón de Dios que se vuelca con sus planes, sus propósitos, sus deseos para bendecir al que quiere bendecir. Por eso Dios le dice a Abraham, al que bendijeres, yo lo bendeciré. Y al que maldijeres, yo lo maldeciré. Qué importante es que Israel me bendiga, hermano.
Qué importante es que Israel bendiga a las naciones y que nosotros no maldigamos a Israel. Así que vemos que llega, ¿verdad? Esaú le dice, dame de ese guiso, oh, qué buena pinta tiene esto, oye. Y el hambre que yo tengo. Y Jacob, que ve la oportunidad, no es tonto. Y le dice, véndeme en este día tu primogenitura. ¿No pidió? No le pidió dinero, le pidió la primogenitura. Y Esaú dice, mira bien, aquí yo voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Total, yo sé que como primogénito, todas las tierras van a ser mías. Todas las cosas van a ser mías. ¿Qué más da que yo te venda mi primogenitura? ¿Qué más da? ¿Qué importa? Así que venga, dame ese plato de lentejas y yo te daré la primogenitura. Y Jacob le dice, júramelo. ¿Qué? ¿Sabes? En aquel tiempo no hacía falta firmar papeles. La palabra bastaba. Hoy en día la palabra de los hombres no vale para nada. De la gran mayoría. Para que no se sientan algunos aludidos. De la gran mayoría. La palabra no sirve para nada. No, yo te prometo que... Mejor no prometas y no cumplas. ¿Verdad? No que prometas, que dice, mejor no prometas y cumplas, no que prometas y no cumplas. La palabra no se, en aquel tiempo era todo. Júramelo, prométemelo. Y Esaú así lo hizo. Esto fue un pacto entre ellos. Posiblemente el propio padre Isaac ni se enteró. Y no sé si se enteraría Rebeca. Supongo que sí, porque Rebeca sabía lo que había ocurrido. Pero Isaac no se había enterado. Fue un pacto entre ellos, entre Esaú y Jacob. Y así que él le vende a Jacob su primogenitura. Y dice en el verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. ¿De qué me habla esto? Él comió y bebió, se levantó y se fue. Algo efímero. De pronto el hambre fue saciada. De pronto ya no tenía hambre. Pero había perdido lo más valioso: la primogenitura. ¿Cuántas veces nosotros, por algo efímero, por algo temporal, por un rato de placer, por un momento de satisfacción, perdemos lo que Dios tiene como propósito para nuestras vidas? No nos damos cuenta. Pensamos, bueno, no tiene importancia. Sí tiene importancia. Porque dice la palabra en la parte final del versículo 34, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sabes qué estaba despreciando Esaú? Esaú no estaba despreciando ser el primero de los hijos de Isaac. Estaba despreciando a Dios. Estaba despreciando las promesas de Dios. Estaba despreciando lo que Dios había dicho a Abraham. Había escogido a Abraham por todos los hombres. Y como dice la palabra, hablándole Dios a Israel, yo os he escogido a vosotros. No por ser vosotros la mejor nación de la tierra, ni la más fuerte de la tierra, sino que os escogí porque os amé. Y os he hecho una nación de reyes y de sacerdotes. Por lo cual tenéis que alejaros de los Baales, alejaros de los dioses de este mundo y amad al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas. Pero Israel no hizo así. Y sobrevino castigo de Dios sobre Israel. Esaú despreció lo valioso, lo auténtico, lo que valía la pena, por un plato de lentejas, hermanos. ¿Cuántos cristianos despreciamos las cosas de Dios? La santidad, el estar con Dios, por pasar un rato en pecado. Y cuando ya se ha sido satisfecho el pecado y ya no tenemos hambre, ¿ahora qué hacemos? Nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, perdona. Y Dios nos perdona. Esaú no despreció
la primogenitura, sino despreció a Dios y despreció el plan y el propósito de Dios. Como dije antes, hasta que Aarón se estableció como sacerdocio, el sacerdocio de Aarón era el jefe de familia, era el padre o el primogénito cuando el padre no estaba, quien se convertía y quien ejercía los derechos sacerdotales. La familia de Abraham poseía la promesa edénica tocante a que de ella nacería el que había de aplastar a la serpiente. Génesis 3:15. La línea de ascendencia del Mesías se traza desde Abel, incluye a Set y a Sem, Abraham, Isaac y Esaú. Pero Esaú, como el primogénito, estaba en la línea directa de la promesa hecha a Abraham y pudo haber sido el instrumento por el cual Dios iba a bendecir la tierra. Hermano, qué tremendo. Tú puedes ser instrumento para lo que Dios quiere bendecir esta ciudad de Gijón, para lo que Dios quiere bendecir a tu familia, pero está en ti el aceptar la primogenitura, el vivir en santidad, el clamar al Señor, el caminar con el Señor, o desecharlo todo por un momento de placer, por un tiempo terrenal. En Esaú se hubiera podido cumplir todas las promesas mesiánicas, pero él vendió la primogenitura por una satisfacción carnal momentánea. El concepto de Jacob tocante a la primogenitura era carnal, sin duda, y por tanto inadecuado, pero el deseo de poseerla demuestra que él tenía verdadera fe. Jacob amaba las cosas de Dios. ¿Amas tú las cosas de Dios? Las amas de tal manera que estás dispuesto a no venderlas por un plato de lentejas que este mundo te ofrece. Las amas de tal manera que no lo venderías por nada que el mundo te ofrezca. En estos días, fíjate, este mensaje me vino por una llamada telefónica. Y Dios me habló y me dijo claramente: muchos hijos, muchas hijas mías están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Se me clavó tan dentro del corazón, hermano, que llevo 3 días pensando en esto. Qué fácil es vender los regalos de Dios, la eternidad, por un plato de lentejas. Muchos cristianos están vendiendo lo más sagrado que Dios le ha dado y que ha depositado en ellos por un momento de placer. Quizás enganchados en la pornografía. Quizás porque estás fornicando, estás viviendo con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa. Quizás porque te has casado con una persona en yugo desigual. Quizás porque no has sabido esperar o no has sabido quedarte. Mucha gente prefiere la satisfacción de la carne que seguir lo que Cristo ofrece. Porque la vida cristiana es costosa, hermano. Pero trae bendición de sobreabundar. Personas que valoran más el placer temporal del pecado, aquí y ahora, que la salvación que les espera y la vida eterna en el cielo. Aman más las tinieblas que la luz. Aman más la inmundicia que la santidad. Aman más la mentira que la verdad. Aman más los deleites del mundo que la obediencia a la palabra de Dios. Muchos hemos menospreciado esa primogenitura, cambiándola por cualquier cosa, que el valor de ello es el mismo que el de un plato de lentejas. Plantéate en esta mañana: ¿qué estoy haciendo con mi primogenitura? ¿Qué estoy haciendo
con el plan de Dios para mi vida? ¿Qué estoy haciendo con el propósito para el cual he sido llamado? ¿O estoy cambiando por un placer temporal, por unos minutos de placer, o por hacer mi voluntad y no la de Dios? Yo sé que es una palabra que es dura, pero Dios me ha hablado y yo quiero compartir esto contigo. En el capítulo 27, bueno, en el 26 ya vemos, en el verso 34 y 35 en Génesis, capítulo 26, ya vemos que dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Qué importante, hermano, con quién te casas. Qué importante si te casas en la voluntad de Dios. Ay, pastor, pero es que tú no sabes lo difícil que es la soledad. Me lo imagino, yo no estoy solo. En primer lugar tengo al Señor, y después tengo a mi esposa y tengo una familia. Mi esposa, ella me suple algunas necesidades fisiológicas. Pero algunas personas dicen: es que yo no puedo vivir solo, no puedo vivir sola. Más vale sola que mal acompañada. ¿Amén o no? Amén. Más vale solo que mal acompañado. Miramos realmente, porque dice que cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith. Sin embargo, fíjate, Jacob con la misma edad, con 40 años, se mantuvo soltero. ¿O no? Eran gemelos, ¿no? Uno quizás era más salido que el otro, no lo sé. Pero además, en vez de buscar entre las mujeres de la familia de Abraham, dice que buscó en otras naciones. Y además dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Cuidado con quién determinas pasar tu vida, o sea que sea una amargura para ti y para los que te aman. Aconteció, capítulo 27, que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. O sea, Isaac no conocía que Esaú había vendido su primogenitura. Y si lo conocía, él seguía queriendo bendecir al primogénito, porque era lo que Dios establecía. El primogénito era del cual vendría el linaje de la promesa dada a Abraham. Y Rebeca estaba oyendo, y cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Y entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Vemos la treta también de Rebeca. Yo no alabo esto tampoco, Dios tampoco. Pero ella también sabía la profecía que le había sido dada. Aunque se usó estratagemas y tretas humanas. Y así conocemos la historia, para no seguir leyendo todo el capítulo. Y vemos que Esaú fue a cazar y Jacob fue vestido con unas pieles de cordero y no sé qué y tal, y bueno, y se puso la ropa de su hermano y comió, le hizo la comida, verdad que le gustaba al padre, Rebeca lo sabía bien, y dijo, verso 25, acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. O sea, primero se hacía un banquete, se hacía una fiesta y después se transmitía la bendición
patriarcal al primogénito. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. O sea, hizo una fiesta allí particular, ¿verdad? Isaac con su hijo, creyendo que era el primogénito de Esaú. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira bien, lo que viene a partir de aquí. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Y ahora mira, sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Mira otra cosa más, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, que apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre, coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Mira bien, el pecado nos amarga. Cuando perdemos la bendición de Dios, nos sentimos amargados, frustrados. Y le pedimos a Dios: Señor, bendíceme. Pero Dios dice: hay una condición para que te bendiga. Camina delante de mí y sé perfecto. Amén. Amén. Bendíceme también a mí, Padre mío, bendíceme. Y él le dijo a Isaac: vino tu hermano y tomó tu bendición. Aleluya. Hermano, ya no había más bendición. Ya la bendición de Isaac había sido dada. La bendición que Dios había dado a Abraham y se había transmitido al linaje de Isaac, y de Isaac debería de haberse transmitido a Esaú. Isaac se la dio a Jacob. Ya no hay bendición. Hermano, aunque tú quieras recibir la bendición de Dios, si tú no anhelas caminar en santidad, si tú no anhelas vivir para Dios, si tú no anhelas y deseas ser ese sacerdote, esa mujer, esa sierva que se aparta y que se pone del lado de Dios y se confronta con el mundo y el pecado, no habrá bendición para tu vida ni para la mía. Y aunque luego digamos: Señor, bendíceme, ya no hay bendición. El pecado impide que seamos bendecidos. Por eso dice en el capítulo de Hebreos que hemos leído, y terminamos con esto: no sea que haya algún fornicario o profano. Profano es aquel que profana las cosas santas, aquel que abandona lo santo por el pecado, aquel que deja las cosas de Dios por las de este mundo. No seamos profanos, hermano. No profanemos la bendición de Dios. No profanemos el altar del Señor. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Habría mucho más que podríamos decir, pero creo que con esto es más que suficiente. Terminamos leyendo en Romanos capítulo 9, versículo 5.
de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Era Isaac el primogénito de Abraham, no fue Ismael, era Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso Dios no cuenta a Ismael porque es un hijo según la carne, pero sí cuenta a Isaac porque es descendiente, viene del Espíritu. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendréis Sara, no Agar, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La soberanía de Dios está por encima de todo, hermano. Amén. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios te ha elegido entre tantos para ser salvado, para ser salvada, para vivir la vida de Dios, para experimentar el Espíritu Santo, para poder tener acceso a las promesas de Dios, para vivir la eternidad con Cristo. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Aún no habían hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Yo cada día no entiendo la elección de Dios, no la entiendo por más que quiero, por más que lo intento, no lo entiendo. ¿Por qué me eligió a mí y no eligió a otros? No lo sé. Y no puedo decir, es que Él vio en mí algo tan bonito que otros no lo tenían. Mentiroso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No por las obras, sino por el que llama. No es por nuestras obras, es por el llamado de Dios, es por la elección de Dios. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora puedes entender este texto. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque Esaú solo miraba lo terrenal. No tenía ilusión por lo espiritual. No tenía ilusión por las cosas de Dios. Tú hoy determinas y decides si quieres ser amado por Dios o aborrecido por Dios. Si quieres entrar en el pacto con Dios, si quieres entrar en la primogenitura con Dios, si quieres ser parte de ese pueblo de Dios que Dios ha escogido para un día estar con Él eternamente y para siempre, o si prefieres por un plato de lentejas que te ofrece este mundo perder la eternidad, perder el estar con Cristo. Amén. Esaú anheló, quiso, reclamó lo que por ley era suyo, pero su padre le dijo, ya no hay más bendición, hijo. Ahora tu hermano se ha convertido en tu Señor y tú le servirás y serás su esclavo. Aleluya. Amén. Ponemos en pie.